Hola, un placer estar aquí con ustedes el día de hoy. Me presento, mi nombre es Carolina. Bienvenidos al Congreso Identidad de Epicentro. Es un placer estar con ustedes aquí, como les dije. Epicentro fue un regalo que nos dio Dios en el 2020, esta iglesia maravillosa donde los pastores son Samuel y Natalia. Fue un regalo que llegó el año que menos lo esperábamos, entonces estoy muy agradecida con Dios por hacer parte de esta hermosa y maravillosa familia. Espero que estos tiempos en los que estamos confrontados y de alguna manera también confinados, Dios les hable, que sea una oportunidad para que ustedes se acerquen a Dios más que nunca y que este congreso sea una herramienta para que ustedes conozcan de Él, para que se enamoren, para que se apasionen por Dios. El tema de este congreso es la identidad. Es un tema que hoy en día es muy cuestionable porque siempre estamos buscando quiénes somos, quién soy para Dios, quién soy para mi familia, quién soy como persona. Entonces, en esta oportunidad, mi tema es que lo que vivimos nos define. Las experiencias que tenemos nos definen como personas, cómo reaccionamos, cómo pensamos, qué decimos, cómo nos comportamos. Entonces, antes de empezar con la charla, quisiera poner estos tiempos en manos de Dios para que sea Él quien les hable y no sea yo, Carolina, dirigiéndome a ustedes, sino Dios hablándoles directamente a ustedes. Que sean una oportunidad para que ustedes se confronten, para que reflexionen, para que hagan una retroinspección y digan quién soy realmente. Entonces, Dios mío, ponemos en tus manos nuestras palabras, que seas tú hablándole a cada uno de los que están al otro lado de esta pantalla. Espíritu Santo, eres tú quien nos redarguye, quien les dice que deben cambiar, qué deben hacer, hacia dónde deben ir, qué decisiones tomar, quiénes son ellos. Tú se los dices, Dios. No somos nosotros, porque nosotros somos seres humanos como ellos. Que seas tú, Dios mío, hablándoles directamente a su corazón, que seas tú enamorándolos, que seas tú llenando de amor sus vidas, Señor. Así que pongo en tus manos este tiempo, mis palabras, que seas tu Espíritu Santo guiándome, usándome, y que seas tú haciendo tu voluntad en mi vida y en la de todos. Entonces, en este momento voy a presentarme para que ustedes sepan a quién tienen al frente de ustedes en este momento. Entonces, mi nombre es Carolina, tengo 30 años, 8 meses y 3 días. Soy hija de papás divorciados. Tengo un hermano por parte de mamá y papá y tengo otros dos hermanos por solo parte de papá. Cuando pienso en mi niñez, en mi infancia, la recuerdo con mucho cariño, con mucho amor. Siento que fui una niña muy feliz, fui súper consentida, eso lo sigo siendo todavía. Recibí mucho amor, tenía básicamente todo lo que yo quería y aún más. Mis papás me bendicieron, gracias a Dios, con mucho amor, mucho cariño, nunca me faltó nada. Pero cuando tenía 10 años mis papás se separaron y eso fue un episodio que marcó mi vida. Como que fue una ruptura en el que hubo un antes y un después. Otro elemento muy importante de mi vida es mi hermano Adrián. Mi hermano es hermano por parte de mamá y papá y él tiene una discapacidad mental. Es una bendición en mi vida, en la de mi familia, que yo doy gracias a Dios por su vida porque me ha enseñado, creo que ha sido de las cosas que más me ha enseñado y me ha formado como ser humano, es la presencia de Adrián en mi vida, pero eso es algo que puedo decir en este momento porque antes lo veía con otros ojos. Otro asunto es que yo me mudé muchas veces de casas, o sea, yo siempre estaba como mudándome de ciudad de un lado para el otro y eso de alguna manera también me formó como persona porque de alguna manera no creaba unos vínculos muy fuertes y muy a largo plazo con las personas ni con los que tenía alrededor mío porque yo decía esto simplemente es pasajero. O sea, yo probablemente en 6 meses, en 8 meses, en un año me voy a ir, entonces pues para evitarme como ese desapego y esa ruptura, pues simplemente no construyo lazos ni me vinculo muy profundamente con las personas ni nada de eso. Y otro elemento que también me marcó mucho en mi infancia y en mi adolescencia fue que cuando mis papás se divorciaron, quien me acoge a mí es mi familia materna. Pero yo, mi familia materna, llegué cuando ya tenía como 10 u 11 años, porque yo antes pues no era tan apegada a ellos porque los veía cada 2 años o cada un año y medio, entonces pues simplemente era como una relación de vez en cuando y ya. Pero en cambio cuando mis papás se separan ya es una relación mucho más intensa, mucho más profunda,
en la que yo ya tenía unos valores, digámoslo así, que estaban muy definidos en mi vida y ellos tenían otros, entonces yo era como ahí como mousse con leche, como un poco diferente, como que no cuadraba mucho y yo me preguntaba que por qué éramos tan diferentes. Entonces, pues nada, todo siguió normal y llegó mi adolescencia y yo ya me empecé a cuestionar muchas cosas. Ya yo decía como eso no es tan normal, o sea, no todo el mundo pues vive las cosas que yo estoy viviendo, no todo el mundo se siente como yo me estoy viviendo. Y me empecé a preguntar que por qué, o sea, yo me decía como por qué me pasa a mí esto, por qué mis papás se separaron, por qué mi hermano es discapacitado, por qué no se puede valer por sí mismo, por qué soy la diferente en medio de mi familia. Y empecé a reprochar muchas cosas y a quejarme. Yo me quejaba mucho y de alguna manera era súper rebelde, era grosera, como que no estaba contenta, no me hallaba, como que no encontraba muy bien mi lugar, ni en mi familia, ni mucho en la sociedad, entonces como que tenía unos comportamientos como un poco contradictorios y raros. Y les digo que realmente yo era muy infeliz en ese momento de mi vida, o sea, de alguna manera ya no era la niña feliz que había sido cuando chiquita, sino que estaba muy inconforme con lo que me estaba pasando y tenía unos pensamientos que realmente no debía tener a esa edad. Esa es mi vida, a grosso modo. Me equivoqué muchas veces, desaproveché muchas oportunidades, tuve la oportunidad de salir del país para estudiar, pues les cuento, no la aproveché, me devolví, entonces todo el mundo me decía como Carolina, usted está loca, ¿cómo no aprovechó esa oportunidad? ¿Cómo no lo hizo? Y para mí simplemente fue una oportunidad muy, muy difícil de aprovechar porque sentía que no era el momento, sentía que no era el lugar, sentía que la razón por la que me había ido no era la correcta, entonces pues simplemente me devolví y no aproveché esa oportunidad. Entonces después cuando me devolví, entonces yo decía como no, pero Dios mío, yo cómo no lo hice, ¿por qué no me pude adaptar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces, bueno, hay más quejas y más quejas y así pueden haber muchos ejemplos. Y esa es mi historia, pero no es la historia de todos. Ahí habrán historias más tristes, habrán historias más felices. Para algunos mis problemas les parecerá como cualquier cosa y una pendejada, porque claramente hay problemas mucho más graves, mucho más fuertes. Pero como les digo, esa es mi historia. Esa es la historia de Carolina. Bueno, ahora les voy a contar la historia de José, un personaje de la Biblia, que cuando yo empecé a conocer de Dios, fue de las primeras historias que yo leí. Y les digo, a la fecha es la historia que yo más me acuerdo de la Biblia. Entonces, José es el hijo de Jacob. Es el penúltimo hijo de Jacob que, o sea, es como un hijo preciado para Jacob junto a Benjamín, ya que lo estuvo con Raquel, que era la mujer que él realmente amaba y con la que realmente quería estar. Entonces, José, perdón, tenía otros hermanos. Ah, bueno, y por si quieren ya, yo les voy a hacer un breve resumen de la historia de José, pero cuando la quieran leer en detalle está en Génesis 37, o sea, Génesis capítulo 37 al capítulo 47. Entonces yo les hago un breve resumen de José porque la historia es muy larga, entonces yo les voy a contar como unos hitos muy importantes de su vida para que entendamos el mensaje. Entonces, como les decía, José es hijo de Jacob y era un hijo muy preciado para él. Y él tenía otros hermanos que no lo querían tanto y no lo llevaban como tan en la buena, sino que le tenían envidia, le tenían odio, como que no lo querían de a mucho. Entonces, José, Dios le dio dos sueños. En esos dos sueños, José estaba como en la cima, era como un sol y sus hermanos estaban a sus pies. Y él, pues, le pareció muy genuino de su parte ir a contarle ese sueño a sus hermanos, porque, pues, son mis hermanos. Y sus hermanos, eso fue un motivo para que lo odiaran más. Entonces, sus hermanos, ni cortos ni perezosos, un día vieron la oportunidad de matar a José. Y dijeron como, esta es la oportunidad para deshacernos de José. Pero pues dijeron como, uno de ellos dijo como, no. José al fin y al cabo es sangre de nuestra sangre y no nos vamos a untar las manos de sangre, sino que metámoslo en un pozo y que ahí se quede. Y tampoco pasó eso, sino que lo que hicieron fue que lo vendieron como esclavo. Entonces lo vendieron como esclavo y José fue a parar a Egipto y fue comprado por Potifar, un oficial del faraón. Entonces José, delante de Potifar, halló gracia, se ganó su confianza y Potifar lo convirtió en el mayordomo de su casa. José allí prosperó, le fue muy bien, hasta que la mujer de Potifar dijo como ve,
ese pelado está como lindo. Y le empezó a echar el ojito y a coquetearle y a hacerle como ahí, a seguirle el paso y eso. Y José dijo como, no, 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 usted es la mujer de Potifar, yo con usted no me voy a involucrar. Y la frenó, pero ella seguía ahí como haciéndole ojitos y eso, hasta que un día ella vio la oportunidad y dijo como, aquí fue, voy a estar con José. Y lo sedujo, pero José dijo como no, y se fue y salió corriendo, huyó. Pero sin embargo, dejó su ropa en la habitación y para esta mujer fue la oportunidad perfecta para decir como no, como que me dijo que no, entonces voy a acusarlo de que se quiso aprovechar de mí y le voy a decir a Potifar. Le dijo a Potifar y como le contó lo que supuestamente había sucedido y Potifar lo metió a la cárcel. Entonces José fue a parar a la cárcel. Segundo cosa que no fue tan chévere. Entonces allí en la cárcel, oh sorpresa, José también prospera. José halla gracia delante de los administradores de la cárcel y se convierte casi que en un administrador de la cárcel. Se ganó la confianza, se encargaba de los presos, sabía cómo funcionaba todo y bueno, le fue muy bien en la cárcel. Y un día, dos personas en la cárcel tienen un sueño y estaban muy tristes porque decían como no, es que no hallamos quien nos interprete ese sueño. José los escuchó y les dijo como bueno, cuéntenme sus sueños. Y José les dio la interpretación del sueño a estas dos personas. Después, pasados los días, el faraón tuvo un sueño. Y el faraón, pues, claro, el faraón, todo el mundo le corría a interpretarle el sueño, pero nadie lo logró hacer. Y le dijeron como vea, en la cárcel hay un fulano que interpreta sueños. Entonces fueron a la cárcel, buscaron a José, lo llevaron donde el faraón y el faraón le contó el sueño a José. Y adivinen qué. En efecto, José logró interpretar el sueño del faraón. Y seguido a esto, ya José se ganó la confianza del faraón y el faraón lo nombró como segundo al mando. O sea, la persona más importante de Egipto era el faraón. Y después, adivinen quién estaba, José. José prosperaba en Egipto, se encargaba de todo, era el segundo al mando, no había nadie más alto que él, sino el faraón. Entonces, bueno, hasta ahí va como el resumen de mi historia. Seguido a esto, José se encuentra con sus hermanos, se encuentra con su papá, los bendice porque en ese entonces Egipto estaba pasando por una sequía muy, muy grande, o sea, la zona estaba pasando en un momento muy difícil y José pudo bendecir a sus hermanos y a su papá a pesar de lo que sus hermanos le habían hecho en ese momento cuando él tenía 17 años. Entonces, este proceso de José duró alrededor de 15 años. Cuando a él lo venden como esclavo tenía 17 años. Y cuando ya se convierte como el segundo al mando, él tenía más o menos unos 30 o 30 y punta de años. Entonces digamos que su proceso duró 15 años. Entonces, ya les conté la historia de José. Ahora quiero que veamos qué es lo más importante en esta historia. O sea, cuáles son las cosas que digamos como José es un duro, José es un berraco por haberlo hecho. Y yo digo, José fue un duro porque durante 15 años, a pesar de que le pasaron cosas tan malas como haber ido a parar a una cárcel o haber sido vendido como un esclavo por sus propios hermanos, en la Biblia no se registra una sola queja de José. Cuando yo leí esta historia dije como Dios mío, mis penas no son nada, o sea, hay cosas muchas peores en la vida y yo tengo que estar agradecida por lo que tengo, Dios mío, lo tengo absolutamente todo y eso fue un gran aprendizaje cuando leí esta historia. Lo siguiente es que si ustedes se fijan, a pesar de que José estuvo esclavo, a pesar de que estuvo en la cárcel, José hacía, donde llegaba, hacía lo mejor, o sea, el mal la estallaba a donde llegaba. Entonces lo metieron a la cárcel, pues dijo, no, aquí voy a ser administrador, aquí me voy a ganar la confianza de todo el mundo, voy a hacer lo mejor. Y eso es lo que Dios nos dice, donde sea que ustedes estén, háganlo con excelencia, que es momentáneo, eso es otra cosa que tenemos que aprender. Las cosas con Dios, las cosas malas son momentáneas. Si ustedes se fijan, José fue esclavo, pero Dios lo sacó de ahí. ¿A dónde lo llevó? A la cárcel. Sí, pero a la cárcel también fue momentáneo. Después lo llevó a la cima y allá sí duró mucho tiempo. Dios sí lo prosperó por mucho tiempo, pero antes tuvo que pasar por pequeñas etapas que no eran tan fáciles. Pero en cada una de esas etapas, José lo hizo con excelencia. José fue el mejor donde Dios lo puso. Lo siguiente que les quiero decir es que si hacemos memoria,
Digamos que a los 17 años José tuvo dos sueños y en ese momento esos dos sueños fueron de alguna manera su desgracia, porque fueron lo que sus hermanos dijeron como no, este man va a venir acá a jugar con nosotros y a decirnos que a sus pies, no, nosotros lo vamos es a matar. Entonces, en su momento tal vez los sueños fueron un motivo de desgracia, pero cuando José estaba en la cárcel, los sueños fueron motivo de ¿qué? De bendición, porque si José no hubiera interpretado tal vez el sueño del faraón, tal vez el faraón no lo hubiera conocido jamás, pero José estaba en el momento correcto, en el lugar correcto, que tal vez a nuestros ojos uno dice la cárcel, un lugar correcto, ¿cómo así? Pero para José lo fue. La cárcel fue el lugar correcto ¿para qué? Para llegar a la cima donde Dios lo tenía que poner. Y lo último de José es que José tal vez en un momento tenía acá un rótulo que decía que soy esclavo, que decía que soy escarcelario, que decía que soy un interno, pero a pesar de eso, Dios ¿qué hizo? Lo usó. A nuestros ojos decir hoy en día una persona que fue esclavo, una persona que estuvo en la cárcel, eso no es digno de ponerlo como un segundo al mando del gobierno, ¿cierto? Pero para José eso fue digno para que Dios lo pusiera en la cima, porque Dios no se fija a veces en los rótulos, porque digamos a veces decimos como no, Dios mío, yo fui tantas cosas, ¿cómo me vas a poner a mí en la cima? Pero Dios no se fija en los rótulos que nos pone la gente, sino en los rótulos que Él nos pone. Entonces ahora vamos a pasar toda esta teoría de la Biblia que nos edifica porque nos dice, no fuimos los únicos, no somos los únicos que hemos vivido cosas difíciles. En la Biblia hay cantidad de ejemplos de personas que la pasan muy difícil, que tienen vidas duras, pero nunca se rinden. Está el ejemplo de Job. Job perdió a sus hijos, perdió todos sus cultivos, se enfermó, pero él siguió ahí siendo fiel a Dios. Y así es como tenemos que ser nosotros, fieles a Dios en todo momento. Entonces, ahora vuelvo y les hablo de mí. En el momento en el que yo conozco de Dios, y digo, como en la Biblia hay casos tremendos, hay casos de que yo digo, mis penas son una pendejada. Entonces empecé a preguntarme, ¿se acuerdan que antes les decía como, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué yo vivo esto? Empecé a preguntarme, ¿para qué? Ya no era un por qué, sino un para qué. Porque Dios sabía lo que yo iba a vivir. Dios sabe el día de cada uno de ustedes antes de que incluso naciéramos. Dios ya tiene escrita nuestra historia. Dios sabe lo que ustedes van a vivir. Así que mi consejo es no se pregunten por qué. Pregúntense para qué estoy viviendo yo esto. Dios, ¿qué me quiere enseñar? Dios, ¿qué me quiere decir? Dios, ¿qué me quiere edificar en este momento de mi vida? ¿Para qué estoy yo pasando este momento? Y en ese momento cambió mi vida. Cuando yo me empecé a preguntar, ¿para qué tuve papás divorciados? ¿Para qué tengo un hermano con discapacidad? ¿Para qué soy diferente? ¿Para qué estoy en este mundo? Porque entonces uno en la juventud dice como no voy a estudiar comunicación para hacer tal cosa, no voy a estudiar diseño para hacer tal cosa. Claro, uno está en esa búsqueda permanente de identidad, pero yo lo estaba en ese por qué lo que me estaba sucediendo a mí, lo convertí en un para qué, mi mundo cambió. Toda mi perspectiva cambió y ya agradecida con lo que Dios había hecho en mi vida, con lo que yo había vivido. ¿Para qué tenía un hermano con discapacidad? Para ser empática, para ser sensible, para darme cuenta de que hay personas que no la tienen tan fácil como yo la tengo y que yo me tengo que poner en sus zapatos. ¿Para qué? Para entender a los demás. ¿Para qué? Para ser sensible, para ser cariñosa, para ser amorosa, para estar siempre para una persona, porque eso es mi hermano nos necesita siempre. Y yo entendí que no importaba las circunstancias, yo tenía que estar para mi hermano, en las buenas, en las malas, en la inmunda, en la felicidad, en la tranquilidad, en la angustia. Yo tenía que estar para él y tengo que estar para él. Para eso fue que Dios me dio un hermano con discapacidad, para entender la incondicionalidad de una persona. Para eso lo hizo Dios. No el por qué yo tengo un hermano así, era para qué Dios me había dado eso. Para qué tenía unos papás divorciados. Para que cuando una persona se me acercara y me dijera, Caro, tengo el corazón roto porque mis papás se separaron, yo ya había pasado por ahí y yo le podía hablar de esa persona, de esa experiencia, de cómo se vive, de cómo se siente, de entenderla, de haber vivido en carne propia lo que esa mujer estaba sintiendo. Para eso era que Dios me estaba
En algún momento a mis 9 años mis papás se divorciaron, era para que en ese momento, a mis 30 años, yo le pueda compartir a las personas que tienen el corazón roto porque sus papás se están separando, que tienen el corazón roto porque ahora los están juzgando, los están diciendo cómo es posible que el amor se acabara. ¿Para qué? Para que en el momento en el que yo me casara con Luis, yo entendiera el matrimonio, para que yo supiera que yo no quería lo que tenían mis papás, un matrimonio dividido, eso era lo que yo no quería. Y eso me permitió entender que yo quiero un matrimonio para toda la vida. Para toda la vida yo me casé con Luis. Y eso a veces es contradictorio. El día de mi matrimonio yo decía, qué ironía, mis papás separados están aquí en este matrimonio y yo me estoy casando. Pero era una ironía hermosa en la que yo dije, Dios mío, yo sí quiero un matrimonio para toda la vida, yo no quiero divorciarme, o sea, la palabra divorcio en nuestro matrimonio no existe, eso no es una posibilidad. Lo que dice nuestra pastora Natalia, si peleamos, pues nos toca arreglarnos porque eso para toda la vida. Entonces, cuando yo entendí que Dios, cada cosa que había hecho en mi infancia, en mi adolescencia, ahora a los 30 años yo lo entiendo y yo digo, Dios mío, tú eres maravilloso, tú hiciste que yo viviera todo esto para que a los 30, cuando tú me mandaras gente y me dijera algo, yo ya lo había vivido, yo ya lo había sentido, yo ya sabía que era eso, yo ya sabía lo que uno llora por ese tipo de cosas. Entonces, eso es un punto que les quería compartir. Otra cosa que tenemos que saber es que no importa la circunstancia que estemos viviendo, buena, mala, triste, feliz, Dios siempre está con nosotros. Siempre, se los aseguro, Dios siempre está con ustedes, siempre, en las malas, en las buenas, en las duras, en las fáciles, Dios está con ustedes, Dios está con nosotros. Y acuérdense siempre que es momentáneo, que es esporádico, que son unos días, que son unos meses, pero no es toda la vida. Lo que ustedes están viviendo ahora y que dicen, no, esta carga es muy pesada para mí, yo no la puedo seguir llevando. Ustedes sí la pueden seguir llevando porque tal vez mañana Dios se la quite, porque tal vez mañana ustedes aprendieron eso que Dios quería que ustedes aprendieran en ese momento de la vida y Dios les dice, suficiente, ya yo tengo la solución, ya se cumplió el tiempo de tu tribulación. Así que les digo que perseveren y estén confiados en que sea lo que sea que estén viviendo, Dios está con ustedes. Y finalmente, otra cosa que yo siento que hoy en día es muy importante, sobre todo para los jóvenes, porque digamos, yo tengo un Instagram, yo veo mucho Instagram y cada vez lo intento controlar mucho, pero estamos bombardeados por formas de ser, por físicos, por cómo debemos pensar, por cómo debemos ser, y estamos permanentemente en una confrontación de decir, Dios mío, ¿yo qué tengo que ser? Y les quiero decir que la identidad de ustedes no está en Facebook, no está en YouTube, no está en Instagram, no están los demás, está en cada uno de ustedes. Porque ¿se acuerdan lo que les decía al principio? Ay, no les dije eso al principio, pero recuerden que ustedes son únicos. Así sean gemelos, mellizos, no hay nadie como ustedes. O sea, no hay ninguno que se repita como ustedes. De pronto parecidos, pero igualitos, ninguno. Eso es la primera cosa. Cada uno de ustedes tiene un propósito único en Dios. Lo que Dios les mandó a hacer a ustedes acá en la tierra, nadie más lo va a hacer. Nadie más. O sea, uno no le puede delegar el propósito de uno al hermano. Ay, como hágale usted que a usted eso le queda más fácil, hágale usted que usted es como más carismático para esto. No. Lo que Dios te mandó a hacer a ti en la tierra, solamente tú lo vas a cumplir. Tu propósito es único e intransferible. Y había otro único y es que, las cosas que tú vives, solamente las vives tú. Digamos, mis papás fueron separados y tengo amigos que también tienen papás separados, pero nuestras experiencias fueron muy diferentes, los motivos fueron muy diferentes, como ya reaccioné fue muy diferente a cómo ellos reaccionaron. Entonces tu experiencia es única, no compares lo que tú estás viviendo con lo que vive otra persona porque es completamente diferente. Entonces tú eres único a los ojos de Dios. Y finalmente, lo que les venía diciendo de esto, de nuestra búsqueda en la identidad está en cada uno de nosotros. Nosotros no nos tenemos que comparar con nadie porque Dios nos mandó cosas específicas a nosotros. Como les decía, ustedes son únicos. No hay nadie más como ustedes, nadie. O sea, eso sí les puedo asegurar, casi que se los firmo. Que no hay nadie como ustedes, ni en rasgos físicos, ni en talentos, ni en formas de ser, ni en personalidades. Entonces ustedes, ¿a dónde tienen que buscar la identidad?
adentro de ustedes, en lo que Dios les ha dado, en lo que ustedes han vivido, en lo que ustedes han amado, en lo que ustedes han perdido, en lo que ustedes han sufrido, en sus victorias, en sus anhelos, en sus sueños. Ahí está la identidad que Dios nos ha dado, y nuestra identidad tiene que venir ¿de dónde? Del Padre, de Dios, porque Dios nos hizo, somos hijos de Él, nos hizo a su imagen y semejanza. Así que ¿a quién tenemos que buscar en nuestra búsqueda de identidad? A Dios, a nadie más. No tenemos que buscar acá que yo quiero ser como fulanito, que yo quiero ser como tal. No, tú eres como Dios te hizo, porque Dios te hizo como perfecto, con tus virtudes, con tus defectos, con tu carácter. Dios te ama así como eres. Y otra cosa muy importante es que nosotros somos lo que Dios dice que somos. A veces acá en la tierra nos dicen como no, usted es un bobo, usted es un tonto, usted es un drogadicto, usted es un alcohólico, usted es una necia. A veces mucho a los niños les decimos, bueno, yo procuro no decirles nada a los niños porque los niños se lo creen todo. Entonces, si uno le vive diciendo a un niño es que usted es un tonto, usted es un grosero, usted es un malcriado, el niño se lo va a creer. El niño va a creer que él es un malcriado, que es un grosero. ¿Y en qué se va a convertir? En un grosero. Entonces nosotros nos encargamos de ponerle rótulos a la gente y de quitar ese rótulo que Dios les ha dado, que es de decir, tú eres amoroso, tú eres bendito, tú eres maravilloso, tú eres la mejor persona, tú eres hijo de Dios. Y esos son los rótulos que nos tenemos que creer nosotros y que construyen nuestra identidad. Y a pesar de los rótulos que tú tengas, te aseguro que Dios te transforma, te aseguro que Dios te va a usar, te aseguro que Dios te sigue amando. Eso es lo más importante. Dios nos sigue amando a pesar de nuestros errores, nuestros pecados, cómo metemos la pata, a pesar de nuestras quejas. Dios nos ama y estoy segura que Dios te va a usar grandemente. Y por último y para finalizar, es que nuestra identidad es saber que la vida tal vez no es fácil, porque tener a Dios en la vida no nos garantiza una vida perfecta. Eso es una falacia muy grande. Y ustedes no se dejen creer cuando nos dicen, ay, pero usted es cristiano, no es que le iba a ir bien en todo. Pues no, Dios nos pone a prueba a todos, nos pone retos, nos pone desafíos. ¿Para qué? Para edificarnos, para construir nuestra identidad, porque nosotros somos vasijas de barro, que somos una bolita, y Dios nos va mandando experiencias, nos va mandando vivencias, que nos van, ¿qué? Nos van moldeando, nos van limando, porque nosotros tenemos que ser limados en el orgullo, en la grosería, en lo altaneros, en tantas cosas que como seres humanos somos. Entonces Dios, con las experiencias que vivimos, nos va transformando en eso que Él quiere que seamos. ¿Para qué? Para cumplir su propósito en Él. Y tengamos fe que en toda tribulación, en todo momento, nosotros ¿qué? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ese es un versículo que pueden encontrar en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 7 a 9. Recuerden. No, mentira, perdón. Lo van a encontrar en Filipenses 4:13. Ahí van a encontrar todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y después en 2 de Timoteo 1, versículos 7 al 9, van a encontrar un versículo maravilloso. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, porque Dios nos ha dado ¿qué? No nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Así que los invito a que esa identidad que ustedes están buscando, la busquemos en Dios, en el que nos da todo. Todo lo podemos en Cristo porque Él es el que nos fortalece. Así que un placer estar aquí con ustedes. Cualquier duda, cualquier pregunta, vamos a estar atentos en redes. Me encantó estar aquí con ustedes. Espero que esta pequeña charla que pues me dieron la oportunidad de decir haya sido edificante para ustedes. Espero que se la gocen, que la disfruten, que aprendan y que sepan que no son los únicos. Hay veces que yo decía como no, yo soy la única que estoy atravesando por esto. Uno nunca es el único, nunca, jamás. O sea, es único para Dios, pero uno no es el único que vive cosas. No soy la única que tengo un hermano con discapacidad, no soy la única que tengo papás divorciados, no soy la única que soy diferente en mi familia. Y todas estas cosas que Dios me hace y que me hizo cuando chiquita son las que ahora me fortalecen, son las que ahora Él usa para su propósito. Y es eso, mi testimonio, mi vida es lo que yo les comparto porque ha sido lo que Dios me ha dado, han sido las herramientas. Y eso es lo que me gusta a mí, compartir mi vida, que la gente pregunte, que la gente diga como no, yo no fui la única que lloré, yo no fui la única que sufrí, yo no fui la única que me equivoqué. No, miren, aquí estoy yo me equivoqué, metí la pata,
le hice daño a mis papás, me hice daño a mí misma y véanme, aquí estoy hablándoles a ustedes de Dios. Dios me usa, así que así como lo hizo conmigo, lo va a hacer con ustedes.